Bueno, vamos a arrancar con la primera clase de química. Es una introducción así a la programación competitiva. Bueno, yo soy Federico, soy, me acá en la Universidad de Santa Fe. Desde 2018 competí para diferentes equipos de acá de la universidad. Y arrancamos. Primero que nada, vamos a dar agradecer a los sponsors. El organizador es APC, UTN, y nuestro sponsor Diamond es GTS, que es una empresa de optimizaciones así económicas. Por otro lado tenemos también el sponsor platino a Folder, que es una empresa de software de acá de la Santa Fe. Neuralsoft y Jerárquicos, que son sponsors Gold, o Oro, los dos digamos. Y bueno, aliado es Santa Fe Provincia, que bueno, ayudó poniendo algunos lugares que necesitamos para los eventos. Y bueno, primero la presentación mía. Yo competí bastante, como pueden ver. Tuve principalmente dos equipos que fueron ANARAP y Fruta Fresca. Y bueno, con ellos tuve la suerte de poder viajar a diferentes instancias. Fui tanto a 2 mundiales y 2 PDA, una como coach con Champán en Lata y una como competidor con Fruta Fresca. Claramente esto no fue suerte y fue mucho esfuerzo, mucho realmente. También mucho técnica. Vine a los 2 primeros que hice fueron virtuales y después fui a Buenos Aires, que se hizo, y a Rosario. Y bueno, claramente en todos esos invertimos mucho tiempo practicando y entrenando y nada. Eso es lo que nos permitió llegar, no es casualidad. Así que nada, bueno. Vamos con algo medio básico, que sería explicar qué es un problema. No sé qué tan inicial es la gente que está acá, pero bueno, por poner un ejemplo. Un problema puede ser, tenemos manzanas y queremos repartirlas en un grupo de amigos. Como somos generosos con nuestros amigos, queremos que todos ellos tengan la misma cantidad de manzanas. Entonces, ¿de qué manera o cuál sería la cantidad de manzanas que quiere tener cada uno? Este es un problema muy básico, pero es como para tener un ejemplo de qué queremos resolver o qué tipo de problemas queremos resolver. Claramente, a medida que uno avanza o a medida que compite y llega a diferentes instancias, los problemas se vuelven mucho más difíciles, pero en principio son problemas simples que vamos a poder resolver, a veces sin tener que pensar mucho. Después ya uno empieza a tener que conectar un poco más de ideas y bueno, eso es lo lindo. Esto es un ejemplo. Bueno, como vemos, la cantidad de manzanas tiene una cota de cuánta es la cantidad mínima y cuál es la cantidad máxima que me van a dar en el problema. Y también me dan una cota de cuántos amigos tengo para repartir. También tenemos acá la sección de input y output, que es lo que nos da el juez para que evaluemos nuestra respuesta. Y output es la parte que imprimimos como solución. En este caso tenemos un input que tiene dos casos de prueba, en el que nos dan, no sé si se ve, 2 flechas, se ve bonito. Y tenemos el primer caso que nos dicen, tenemos 15 manzanas y queremos repartirlo entre 2 amigos, y uno que tenemos 17 manzanas y queremos repartirlo entre 5 amigos. Ahí está la solución. Operaciones. Un concepto muy básico para resolver problemas es cuántas operaciones puedo hacer en un segundo. Como estándar tenemos que 10 a 8 operaciones siempre van a andar en un segundo. En realidad el estándar, con la tecnología actual que tenemos, es más o menos 2 por 10 a las 8 operaciones. ¿A qué me refiero con operaciones? Imagínate que tenemos, por ejemplo, nos ingresa un entero. Y nos dicen que esto lo vamos a aumentar. Si queremos aumentarlo 10 a 8 veces, vamos a poder.
Entonces, si el problema solo nos dice hacer eso, esto en un segundo va a estar bien. Si nos dicen tenés que hacerlo 5 por día a las 8 veces, en un segundo no nos va a dar time limit. Entonces tenemos que tener conciencia de cuántas veces podemos hacer una operación. Una operación de cualquier tipo, puede ser una suma, una división, una resta, o no sé, si hacemos un for, por ejemplo. Eso nos va a llevar a la noción de complejidad. No sé si entienden o alguna vez vieron complejidad, pero complejidad es, de alguna manera, estimar el tiempo que nos va a llevar que el código que hicimos resuelva el problema. Como concepto muy básico es esto. Después, en los problemas, no siempre tenemos un segundo. Por ahí nos dicen, bueno, tenés 5 segundos. Entonces vos decís, bueno, puedo hacer más o menos 5 por 10 a la 8 cosas. Si tengo más de 10 a la 8, pero tengo 10 a la 9, ya ahí es como un medio no tan fácil de estimar si el problema va a andar o no. Por ahí si es algo muy simple como esta sumita, capaz esto hasta 10 a la 9 te anda. Pero si tenés que hacer, no sé, un for que tiene una división y que tengo que hacer unas cuentas, ahí empiezo a decir, bueno, tengo que intentar evitar que pase esto. Y si tengo más de 10 a las 9 operaciones, ahí estamos en peligro total, que lo más probable es que nos dé time limit. No se sabe qué es el time limit, pero el time limit es cuando uno crea un código y lo envía al juez, por ahí tarda de más en responder, y eso no es válido. Uno tiene que tener en cuenta no solo que la solución sea precisa, sino que funcione en el tiempo que nos dieron estimado para resolverlo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Lo de operación sería cada línea o dónde consideramos que sea un claro. La operación sería, por ejemplo, si tenemos una línea que es x más 1 por 2, por ejemplo, esto es una operación y esto es una operación. Entonces, por ejemplo, si tenemos un for que hace esto, tenemos que multiplicar por la cantidad de operaciones que hacemos. Hay que tener en cuenta que claramente para la compu hacer una suma no es lo mismo que hacer una división, pero la diferencia ahí tampoco es tan fácil de calcular. Más o menos podemos estimar que todas tardan lo mismo, si bien si es una división sí va a tardar un poquitito más. Esto no se considera tanto, pero que siempre se le dice que hay una constante ahí que hay que tener en cuenta. Uno la complejidad no la suele tener en cuenta, pero por ahí te decís, ahí hay algo raro, que por eso está andando mal. Bueno, es muy clave poder estimar correctamente el tiempo en el que va a correr el problema que queremos resolver. El análisis de complejidad es muy importante, más que nada cuando avanzamos, que entre nuestras soluciones, por ahí uno lee un problema y dice, tengo esta solución que la sé codear, pero no tiene las optimizaciones necesarias. Y eso por ahí es fácil de codear, pero no va a andar, porque tenemos que hacer algo más óptimo todavía. Bueno, también los tipos de datos tienen un límite. Uno no puede... esto se cumple en C++ y Java, en Python por ahí no es tan cierto. Pero bueno, el Python es bastante más lento que C++, entonces C++ se usa mucho para competir. Bueno, acá podemos ver los límites que tenemos básicos. Ahí, como se puede ver, tenemos realmente el valor al que pueden llegar, que es 2 a la 31 menos 1, pero uno ese número no es que lo lee y sabe cuánto es en la cabeza, entonces por ahí 2 por 10 a la 9 es algo más fácil de ver, digamos, es un 1 con 9 ceros por 2. Eso es el máximo más o menos que entra en un int, y como podemos ver, el long entra un poco más del doble, o sea, más del doble que lo que tenemos, es 9 por 10 a la 18. Si nos pasamos de eso, o sea, si para nuestro problema necesitamos más de eso, posiblemente nos dé overflow. Es decir, si yo quiero sumar, por ejemplo, no sé, tengo 9 por 10 a la 18. Por ejemplo, i es igual a eso. Y ahora hago i es igual a i más i. Esto me va a llevar a un negativo. ¿Por qué? Porque yo tenía 10 a la 9, o sea, 9 por 10 a la 18 de un tipo y le sumé algo más. Y por cómo se maneja el compilador es como que se pasó y arranca de nuevo. Entonces nos termina dando un número negativo súper chico y no es lo que queremos reflejar realmente. Entonces, depende del tipo de problema, pero muchos nos van a dar un mod, es decir, un máximo que
vamos a estar desde 0 hasta n-1, que ese es el mod que nos dieron. Y ese va a ser el rango de números válidos que tenemos. Ahora, vamos a ver que podemos hacer unas operaciones usando esto para evitar que lleguemos al overflow. Y casi siempre el problema nos va a decir, usen ese operador mod para evitar que pase esto. Se explica un poco más para que se entienda. Esto es importante. Bueno, el overflow es muy común. Te digo que yo ya no compito más, pero las últimas veces que competí me sigue pasando. Es algo que por ahí uno no suele tener en cuenta, pero que hay que tener en cuenta. Y estas son las operaciones más comunes de alguna manera. No sé si tienen idea de lo que es mod, si alguna vez han hecho problemas que tienen este tipo de restricciones. Pero bueno, generalmente nos dicen, te damos mod y es igual a un primo muy grande. Por ejemplo, el más famoso es 10 a la 9 más 7. Este número es primo, este número es de Lenin. Como ven, es más chico que 2 por 10 a la 9, así que entra bien Lenin. Y casi siempre nos dice, danos la solución resto mod. En ese caso, si nos volvieran a dar los valores de antes, por ejemplo, i es igual a 5 por 10 a la 9, suponiendo que esto es i. Bueno, no, tendría que ser y nos dicen, danos la respuesta mod, deberíamos aplicarle a aquel operador. Deberíamos hacer i es igual a i resto mod. Esto es muy común. Y ahora nos puede llegar a decir, bueno, yo necesito sumar i muchas veces y darme la respuesta resto mod. Yo puedo aplicarle el operador mod a todos los elementos que tenga y después sumarlo y la respuesta va a seguir siendo válida. El tema es que también a esa respuesta posiblemente le tenga que volver a aplicar el operador. Pero lo que yo quiero hacer es que siempre se mantenga en este rango. ¿Se entiende eso? No sé si se entendió bien. Pero la idea es que nunca el valor salga del rango de 0 a m-1. ¿Y cómo hacemos eso? Aplicando el operador todo el tiempo. Ahora, esto se cumple solamente si tenemos suma, resta o multiplicación. Si tenemos división hay que hacer una operación un poco más compleja, que creo que para iniciarlo no corresponde explicarla. Pero bueno, como vemos ahí, en ese caso, si a menos b y b fuese muy grande, nos terminaría dando un número negativo. Pero al aplicarle esa operación del mod y sumarle el mismo mod, volvemos a este rango. Si cuando se nos fue para este rango, lo acomodamos de nuevo para acá. Lo importante es ir aplicando muchas veces el mod de manera que no se nos vaya el valor. Bueno, ¿alguna recomendación? No sé si se entendió eso. No sé si alguno tiene una duda que quiera preguntar. Bueno, lo van a ver, van a agarrar práctica de usar el mod. En general, los problemas es que no te piden mod, no va a pasar que se te vaya el número, pero si te dicen que imprima la respuesta mod, tenés que tener en cuenta que le tenés que usar bastante, digamos. Por la duda, la operación mod es un poco más cara, o sea, cuando hacen el cálculo de complejidad, tengan en cuenta eso, como diciendo, no es una operación común, no es lo mismo que una suma, es un poquito más cara porque implica ahí un poco de divisiones y nada, tiene una constante más alta, como les decía. Bueno, mi recomendación es casi siempre, o ya siempre, usen long long en vez de int. Es una práctica que generalmente les va a evitar problemas. Y usar mod, úsalo. O sea, no le tengan miedo a usarlo, úsalo. Si hace falta además, por ahí hacen una suma y dicen este número es 5 y este número es 10, no se va a ir del mod, háganlo igual. No pierden nada y en general puede llegar a evitarle alguna situación que no vieron. Bueno, eso sería el mod. Y bueno, ahora vamos a ver unas estructuras así importantes que se usan bastante. No sé si han usado, pero yo cuando vine a mi primera clase inicial no había usado nunca y son bastante importantes. Tenemos, bueno, acá el orden, lo más importante que vean que es vector, que ahora lo voy a explicar.
pero era como que el problema del huevo y la gallina no sabía cómo explicar antes y las dos son importantes. Estas son algunas operaciones muy usadas. El sort lo que hace es, le pasamos el inicio y el final de un vector. Un vector es un conjunto de números, de elementos en realidad, pueden ser, no sé, un char, pueden ser enteros, pueden ser long, es una lista básicamente. Y el sort lo que hace es, dado el comparador, que si uno no le pasa el comparador es de menor a mayor, te los ordena. Entonces si tenemos una lista, por ejemplo, imagínate que teníamos B es igual a 5. Si le pasamos el sort, nos va a quedar así. 0, 2, 5. Pero si le pasáramos, por ejemplo, un comparador que diga primero tienen que ir los más grandes, nos volvería a quedar igual. Entonces, básicamente sort es muy útil. Muchos problemas van a ver que necesitan tener el arreglo ordenado de menor a mayor, o de mayor a menor, o de la razón que quieran. Capaz que necesitan un comparador que les dice primero los impares y después los pares. Bueno, eso ya va a depender del problema que tengan. Bueno, lower bound es una operación que se usa casi siempre después de haber hecho un sort, porque necesita que el arreglo esté ordenado y te va a dar el primero que cumple la condición que le decís. Es decir, imagínate que yo le digo, el lower bound, en este caso de 2, sería acá, porque es el primero que cumple con el primero que cumple con el 2. Ahora, si yo le diera el lower bound de 3, por ejemplo, llegaría al 5, porque es el primero que es mayor que 3. Si tuviera el 3 sería ese. Y bueno, eso es muy útil cuando queremos buscar algo, es como que hace una búsqueda binaria. Y internamente hacer la búsqueda binaria no hace falta declarar a 1 y eso, y nos simplifica bastante la situación. En sets se usa diferente, se usa con set.lowerbound. Pues si lo usáramos igual que antes, que también es válido, tiene una constante más alta y no tiene mucho sentido agregarle complejidad al código con eso. Y upper bound es igual que lower bound, pero te da el primero que no, o sea, no el primero, sino que el siguiente que no cumple la condición. Por ejemplo, si yo le diera 2 a upper bound, me llevaría al 5, porque el 2 todavía sigue cumpliendo. Entonces, me busca el siguiente que no cumple. Bueno, estas operaciones son muy comunes, más que nada les diría que sort y lower bound lo van a usar todo el tiempo, pues hay muchos problemas que requieren buscar cosas en un arreglo o requieren tener un arreglo ordenado de cierta manera, entonces se van a hacer la costumbre de usarlo. Y bueno, eso del punto begin y punto end son los punteros al inicio y al final del vector o de la estructura que estén usando. Bueno, estas estructuras muy útiles son vector, cube, deque, set y map. Ahora vamos a explicar cada una de ellas y algunas propiedades que tienen. Bueno, vector es la más común de todas, la van a usar, al menos la mitad de los problemas que usen, que hagan. Yo les explico para C++, porque es lo que más usé o lo que más se usa. Si bien Python por ahí se usa en casos específicos. Y bueno, Java, si alguno está acostumbrado a Java, le puede llegar a servir saber que hay una estructura equivalente. Pero bueno, más que nada les explico cómo funciona el vector y después, si alguno usa un lenguaje diferente, seguramente puede buscar la documentación de cómo se usa. Pero suelen ser muy similares, excepto en algunas que capaz que en Python no está o en Java no está. Bueno, el vector, no sé si han usado, si tienen un poco de idea de cómo funciona. Y bueno, declaramos vector, en este caso yo le puse la T. La T es para referenciar que va a un tipo de datos que necesiten. Creo que en ninguno de estos lenguajes, pero hay algunos lenguajes en los que se pueden mezclar los tipos de datos. En este le definimos el tipo de datos. Entonces, vector T sería, por ejemplo, vector int. Y ahí yo le puedo agregar todos los enteros que quiera. Claramente sin pasarme de un límite, porque todo eso tiene un costo y también hay límites de memoria y
son tan importantes porque casi nunca vas a necesitar eso, pero hay que tenerlos en cuenta que existen, digamos. Bueno, el vector tiene pushback y popback. ¿Qué hace? Si tenemos un vector, imagínate que lo tenemos declarado con un 0 nomás. El pushback lo que hace es pushback 5, por ejemplo, le agrega el 5. Pushback 2, le agrega el 2. Y popback lo que hace es borrar el 1. Ahora, si yo agrego 5, se va a agregar acá, y esto no va a existir, digamos. Mejor así. Va a quedar así. Entonces, las dos operaciones que puedo hacer, como se ve, es modificar el final de la lista que tenemos. Bueno, acceder a los elementos, esto tiene 0, 1, se apaga aquí. Esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2, y así. O sea, como ven, aunque yo haya borrado, se libera este espacio y se mete acá el 5 de alguna manera. No es que esto queda igual guardado en memoria. Bueno, esto es muy útil, todas estas operaciones son todas de 1, es decir, podemos considerarla como que ocupa una sola operación hacer este pushback o este popback, no es que tiene una complejidad muy alta. Por eso se usa mucho vector, porque la operación es muy barata, es casi como una suma. Entonces, por ahí las otras estructuras, como van a ver, pueden emular medio lo mismo que un vector, pero no nos conviene tanto, porque está mucho más eficiente. Vector se usa realmente mucho, así que ya no habré experto en algún momento en salud. Bueno, tenemos la queue, que la queue usa el first in, first out. Es decir que, no como este, si yo le digo, tengo una queue que es 0, 5, 2, bueno, cuando yo hago el pop, va a eliminar de acá adelante. ¿Se ve? O sea, en vez de eliminar de acá, va a eliminar de acá. Es la única diferencia que tiene. Entonces, si yo quiero eliminar cosas de esta queue, no puedo eliminar esto que está acá, sino que solo puedo eliminar de adelante. Sí. No, entonces borra el índice. Borraría el índice, o sea, lo chico. No, en este caso particular, las queue no tienen, como no está ahí, no tienen acceso igual que este. Anterior. Yo solamente puedo agregar, acá yo puedo meter, puedo utilizar el acceso directo al índice. En este no. Por eso no es tan eficiente. O sea, no es que no es tan eficiente, sino que se usa cuando necesitas solamente sacar de adelante. Entonces, bueno, vas a poder hacer, por ejemplo, 3 de acá y después digo, no, quiero sacar el 2. No puedo. Entonces, si quiero sacar el siguiente que está vivo, el 5 en este caso. ¿Se entiende eso por la duda? Esto es muy útil en algunos algoritmos tipo BFS, que es algo de grafo. Y bueno, cualquier cosa que tengan que procesar en orden les va a servir. Se usa bastante, pero no como vector. Vector es bastante más usado. ¿Se entendió todo? ¿Alguno necesita alguna duda de esto? Paso a DQ. DQ es como una mezcla de los dos. En realidad acá tenemos, en DQ tenemos que podemos sacar y poner de adelante y también sacar y poner del fondo. Por eso tenemos 4 operaciones, que es pushear en el inicio o eliminar del inicio y pushear del final o eliminar del final. Es decir, es como un vector y una queue juntos. Tiene más constante, si bien dice acceso no de 1, es un no de 1 más caro que el de vector. Ese concepto de más caro, por ahí uno no puede decir, bueno, usa 1,25 operaciones, porque no tiene mucho sentido estar estimando en ese nivel, pero uno tiene que saber que, bueno, no es lo mismo usar un vector que usar una DQ. O sea, si te sirve el vector, usa el vector. O sea, no vas a usar la DQ. Y bueno, ¿se entendió la DQ? ¿Y se puede eliminar del medio también con el DQ? No, DQ es adelante y atrás. O al final. Y agregar, podés agregar también adelante. Entonces yo quiero acá agregar un 1, puedo. Entonces es como una mezcla de las dos. Pero no tiene acceso directo. Bueno, ahora pasamos a unas un poco más complejas, que son set. No sé si saben lo que es un set, pero
la propiedad que tiene el set básicamente es que mantiene los elementos ordenados. Es decir, es como si tuviéramos el vector, que le agregamos cosas y lo ordenamos, de alguna manera. Pero sin gastar si yo agrego cosas a un vector y lo ordeno, es una operación que tiene un costo. Si yo le vuelvo a agregar y lo vuelvo a ordenar, me cuesta más. Esto es un poco más barato que hacer eso, con la desventaja que no puedes tener elementos repetidos. O sea, yo en un set, por ejemplo, puedo tener 1, 2, 7, y si yo le agrego un 7, ese 7 no se va a agregar, porque ya está en el grupo. Yo puedo eliminar y insertar cosas en log n. No sé si saben lo que es log. Alguno no sabe qué es log, lo puedo explicar bastante cortito. ¿Todos saben? ¿Lo podría explicar? Ok. Bueno, imagínate que tenemos un número, sea x, y log de alguna manera sería cuántas veces lo tengo que dividir por 2 para que ese número sea un 1. Entonces, aunque sea un número muy grande, no voy a tener que hacer tantas divisiones por 2, porque siempre se va a la mitad. Entonces, el log n es el tamaño de la lista, cuántas veces debería dividirlo para que quede en 1. ¿Por qué esto? Porque de fondo, como vemos en Java se llama tree-set, está ordenado como si fuese un árbol. Y un árbol binario siempre va a tener divisiones de 2. O sea, básicamente yo cuando estoy buscando el elemento digo, ¿es mayor o menor que la mitad? Y me muevo por ahí. ¿Es mayor o menor que la mitad? Y si lo tengo ordenado siempre, lo mantengo eso, siempre voy a poder hacer las operaciones en ese costo log. Entonces, es un poco más caro que una operación de 1, pero tampoco es tan caro en realidad. Igual, está muy lejos para que bueno, lo mantiene ordenado, lo mantiene único. Podemos consultar si un elemento existe, podemos borrar, podemos agregar. Y también podemos hacer lower bound y upper bound, es decir, buscar algo en particular. Después tenemos una variante que es en C++ unordered set y en Java hash set, que lo que tiene es que no lo mantiene ordenado. Pero si yo solo quiero saber si el elemento ya está, me viene bien. Y es más barato porque eso es juego de 1, no es log n, que es un poco más caro. Es decir, si tuviera un problema, no sé, me van dando una lista de números y en un momento me preguntan, ¿este número existe o no? En ese caso me va a convenir usar un hash set, porque no me interesa el orden en el que está. Pero si yo tengo un problema en el que me dicen, bueno, tengo que saber en qué posición está, ahí sí me va a convenir un set. Y bueno, otra variante que existe también, que no existe en C++, es el multiset. Y el multiset lo que te dice es, puedes tener elementos repetidos. Es decir, si te agregan un 7, se va a agregar acá. Y en el multiset hay que tener en cuenta que hay dos formas de borrar. Yo puedo borrar por elemento, que te va a borrar todos los 7, o por puntero. Es decir, busco un 7 en particular y elimino ese 7. Entonces yo tengo muchos 7, por ejemplo, capaz borro este. Y depende del problema que tenga, me puede llegar a venir bien o me puede dar igual. En general es muy importante no hacer una de las operaciones si estás queriendo hacer la otra, porque te borra todos los que tenés y capaz vos querés saber si siguen existiendo 7. Y bueno, depende del problema que tengas, esto va a ser útil o no. Bastante utilizado también estos set. Y después llegamos al mapa. Mapa es una variante de set de alguna manera. Lógicamente se comporta muy parecido. Lo que tiene de bueno es que a cada elemento le puedo guardar un valor. Es decir, por ejemplo, imagínate que yo tengo un problema que me están dando gente en una empresa y me dicen, no sé, el salario de cada uno. Entonces, en el problema me van diciendo, no sé, Juan 10, Fede 5, Mariano 20. Y después en un momento me preguntan, ¿cuál es el sueldo de Juan? Yo, como hice un mapa, puedo directamente preguntar, Juan, ¿qué número tiene asignado? Y veo el 10. Para eso nos sirve un mapa. De alguna manera, si tenemos una cantidad de claves que no sabemos cuántas son y queremos linkearle un número o un valor o lo que sea eso, podemos hacer así. Es importante ver que el tipo no es necesariamente el mismo, es decir, puede ser que la clave sea un string y que el valor que le guardo sea un long long,
O al revés, puede ser que para un número yo quiera guardar un char, y eso también es válido. Solamente tenemos que definirlo de esa manera, definir el tipo de la clave y el tipo del valor. Bueno, el costo es parecido al de set, el log n, y también tiene una variante de unordered map, en caso de que queramos saber si existen o no, y que no nos interese el orden en el que deberían estar. Más que nada, los unordered se usan cuando nunca vamos a iterar el set completo o el mapa completo porque no nos interesa lo que hay ahí, sino que queremos saber si existe o no algo. No sé si se entiende todo hasta ahora. Estas son las estructuras más comunes, diría, las que más se usan. Bueno. Una pregunta, cuando decís lo de costo, Sí. para todos los lenguajes es igual, comparando, por ejemplo, si vos decís en Python, te voy a decir lo del costo con... Sí, lo que tiene Python es que las operaciones suelen ser un poquito más lentas. También es un dato importante, es que en Python en general los programas te dan más tiempo también. O sea, capaz que el time limit en C++ y en Java es de 2 segundos y en Python te dan 3,5, ponele. Te dan un poquito más. Yo recomiendo usar C++. Nosotros usamos casi siempre C++, excepto en algún problema en particular que capaz no tenemos mod y hay que usar números gigantes, y ahí Python tiene esa ventaja, esa pequeña ventajita. Yo te digo que habré hecho, no sé, 1000 problemas y habré hecho 5 en Python, que necesitaba tener Python. No porque no se pueda hacer en C, sino que para implementar eso en C tenía que estar mucho más tiempo. En Python capaz que... Python tiene un tipo de dato que se conoce como, en C++ como big-int, que le puedes pasar un número de tamaño que vos quieras. Va a tardar un montón capaz no resolvértelo, pero te lo va a hacer. Entonces, bueno, tiene eso en Python. O por ahí, si querés multiplicar cosas en Python y no te preocupa el módulo y eso, te conviene hacerlo en Python. Pero tenés que estar canchero con Python también, que no es fácil si sos alguien que está acostumbrado a un lenguaje en particular. De todas formas, yo soy bastante partidario de que uno tiene que saber programar y no tanto del lenguaje, digamos. Ya pensando un poco más, si uno quiere elaborar de esto, porque uno tiene que entender el concepto, más que nada, bueno, después voy a hablar un poco de lo que está hoy con la IA y todo eso. Creo que lo importante o lo que uno le tiene que quedar son este tipo de eventos que te enseñan a pensar sobre el lenguaje y no tanto de un lenguaje en particular, digamos, que eso es más fácil de resolver el problema. Bueno, vamos a hablar de prefix sum. Es una técnica bastante conocida. Por ahí se ven muchas, medio compleja, pero es bastante fácil. Bueno, lo que queremos hacer con prefix sum es, si queremos saber la suma de un prefijo del arreglo que tenemos o de algún subrango de ese arreglo, la forma más rápida o barata es hacer prefix sum. Es decir, si uno tuviera, por ejemplo, no sé, el ejemplo ahí es 2, 6, 2, 5, 10. Y si yo tuviera un problema que me dice, dame la suma de este rango, y después dame la suma de este rango, y dame la suma de este rango, y yo cada vez que quiero saber eso, itero todos los elementos y los sumo, si fuese un arreglo gigante de 10 a la 5 elementos y tuviera que hacer diferentes rangos todo el tiempo, eso se me va, porque sería 10 a la 5 por 10 a la 5. Y esto es 10 a la 10, que como vimos en un segundo no va a entrar ni loco. Entonces, si queremos un problema de ese estilo, que queremos saber la suma de rango rápido, simplemente podemos sumar todo y ahora decir, bueno, si yo quiero saber cuánto suma de acá hasta acá, básicamente digo, tomo el valor hasta acá de todo y le resto esta parte. ¿Se entiende? Eso es medio un concepto de incluir algo y excluir lo que no necesitas. ¿Se ve la idea un poco? De alguna manera, suponemos si tenemos hasta acá 0, hasta acá 2, hasta acá 8, hasta acá 10 y hasta acá 15. Si yo ahora quiero saber cuánto suma esta parte nomás, ¿qué tengo que hacer? Digo, tengo 15 y le resto esta parte de acá. ¿Se entiende? Es decir, le resto el valor que está acá. Con eso yo puedo saber, o sea, gasto 10 a la 5 en operar para acá y hacer la suma de todo, y después gasto dos operaciones. Es decir, agarro este y le resto este. Es decir, el 1 de costo o el 2 de costo, como lo quiero ver,
yo voy a saber cuánto sube un rango, en vez de tener que volver a iterar todo esto. Como vemos ahí, es una optimización que se hace rápido y que nos simplifica un montón el problema. Este tipo de técnicas se usa un montón. Después esto lo podemos usar con algunas operaciones. Capaz con multiplicación, capaz con resta, tipo aplica suma y resta de esto. Y como vemos es mucho más rápido que volver a iterar todo. Incluso se programa más rápido que hacer eso también. Así que es todo ventaja. ¿Se entendió más o menos? No sé si a alguno le queda una duda. Bueno. Entrada y salida. Bueno, no sé si han usado C, pero por ahí yo tengo el recuerdo de cuando intenté empezar a programar, se usaba scanf y printf. Y bueno, ese método está bastante optimizado, o sea, es bastante útil, pero es muy largo de escribir, al menos me da la sensación. No sé si se ve allá bien en el fondo, pero bueno, una forma rápida es hacer el sein, que es directamente hacer sein y agregar donde queremos guardar ese valor. Este sein y este seout también no son tan rápidos en C++, pero se les puede agregar al programa un encabezado, que es muy conocido, lo voy a mostrar, que sirve para que la velocidad que tienen el scanf y el printf la tengan el sein y el seout. Es decir, como que te dice reemplazame los... No lo hace así, pero bueno, se puede pensar como que es como decir reemplazame el sein por un scanf y un seout por un printf. Y es mucho más rápido de escribir. Creo que todo el mundo usa esto. Y bueno, ahí también no se ve mucho, pero dice que el usar el /n es más rápido que usar el endl. No sé si lo saben a eso, pero me acuerdo que fue una de las primeras cosas que me enseñaron. Usar esto es mucho más rápido que usar esto, porque esto básicamente lo que le dice es, cada vez que le doy una línea y le pongo endl, le digo imprimir. Entonces el programa gasta tiempo en imprimir. Si vos le pones el /n, cuando termina el programa imprime todo. Y lo que necesita el juez para resolver, para evaluar tu solución es toda la información generalmente. Puede haber algún otro problema, ya se avanza un poco más, que necesitas sí o sí hacer el endl, pero eso no es importante ahora. Lo importante es que siempre uses el /n, es bastante más rápido. Y hay muchos problemas que te pueden dar, si tienen que imprimir muchos números, te pueden dar algún time limit por usar endl. No es tan común, pero pasa. O sea, no es tan común porque nadie usa endl, pero seguramente pasaría más tiempo a veces. La recomendación es esta. No sé si se ve en el fondo, no lo puedo andar. Pero bueno, lo primero que les digo de reemplazar, lo que hace es ese sync, hace que el sein y el seout se comporten muy similar a lo que sería printf y scanf, y el sin tie null puntero lo que hace es, no espera, o sea, si uno no tuviera eso, la lógica que usaría de fondo el compilador sería, bueno, yo quiero ingresar un número, imprimo una respuesta, quiero ingresar otro número, imprimo una respuesta, pero eso a la computadora no le interesa porque no es una persona haciendo eso, sino que es una computadora. Entonces si le pones eso, hace todo a la vez. Si lo puede hacer a la vez, lo hace a la vez, y si no lo necesita, bueno, lo hace de a pasitos. Pero bueno, estos van, no hay tanto que descubrir en realidad. Si usan C++, usen eso, no les va a generar nunca un problema. Si llegan a necesitar no usarlos, se van a dar cuenta porque el problema lo va a pedir. En realidad suele pasar al revés. El problema te dice, acordate que tenés que usar esto porque si no te va a andar mal, digamos. Y bueno, ya medio cerrando la presentación, quiero dar un par de consejos de mi tiempo que estuve compitiendo, que para mí son muy útiles. Más que nada, creo que en el primer día de Training Camp es cuando deberían escuchar los consejos, si no, suele pasar que al revés. Llega el último día de Training Camp y le dicen, hagan esto, y como ya estuve todos los días compitiendo y ya no lo hice, creo que es mejor que lo vean ahora.
Y bueno, es un poco cosas que a mí personalmente me sirvieron bastante al momento de competir y que creo que es más la ganancia que tuve. Y lo que bueno, yo ahora soy coach de algunos equipos y insisto bastante con esto porque es muy útil, o a mí me sirvió bastante y sé de gente que también le sirvió bastante. Bueno, usar una tablita cuando compiten en equipo. Esta es una tablita hecha en una simulación virtual. Generalmente uno simula el presencial en equipo. Y bueno, lo que hace es hacer un esquemita de una fila, una columna por cada problema, y uno anota alguna cosita del problema cuando ya lo leyó. Eso se, tipo, no sé, leo el problema y digo, esto es grafo. Capaz hay que hacer una optimización de esto, capaz hay que hacer aquello. Bueno, como ven, al final está mi compañero de equipo, Nano y Juanpi, y estoy yo. Y lo que hacemos ahí es escribir un poco de qué vimos del problema, qué estamos haciendo, estamos usando la computadora, si necesitamos tiempo para hacer esto. Y de alguna manera es como, quizás, no sé, él está pensando un problema y yo no quiero ir a molestarlo y quiero saber de qué está haciendo el problema. Y yo la tablita y digo, está leyendo un problema de grafo, tiene esta idea. Capaz en la tablita yo noto, quiero hablar, me gustaría hablar con alguno de ustedes. Entonces cuando la lea dice, che, Fede, escuchá, este problema que si querés lo hablamos. Es como para estar un poco más organizado en la comp, que es bastante importante, porque al final tiene unos 5 horas y si está todo el tiempo molestándose o está todo el tiempo ahí charlando, se le pasan las 5 horas. Aunque no parezca, pasa súper rápido. Más que nada cuando es una instancia ahí que clasifica o no clasifica, uno se pone nervioso y el tiempo vuelve. Bueno, aprovechar las simulaciones y mantener buena conexión con el equipo. Yo simulé mucho en equipo y creo que es muy importante saber que todos queremos que salgan los problemas y que todos queremos que se resuelvan la mayor cantidad de problemas. No es que yo quiero resolver 5 problemas y no me importa mi equipo. Todos queremos resolver la mayor cantidad y si hay que hablar, che, necesito este tiempo para hacer esto. Hay que aprovecharlo y hay que intentar mejorarlo lo más posible y pulirlo lo más posible para que cuando compitan les venga bien. Y además, esto en particular, yo creo que les sirve mucho a futuro porque uno va a hablar con gente y va a tener que saber hablar con esas personas y saber comunicarle cosas y saber decirle, che, me parece que hay que cambiar esto, me parece que hay que cambiar esta cosa. Y hay que aprovechar este tiempo que uno tiene en equipo con gente para hablar de estas cosas y mejorarlo lo mayor posible. Nosotros le dimos mucha importancia. En nuestro caso yo siento que nuestros equipos en particular no eran individualmente muy buenos, pero como equipo éramos un muy buen equipo y eso nos sirvió para llegar muy lejos. Y bueno, saber usar todas estas cosas a favor y nos vino bien. Después, tener un template útil y propio. En mi caso, yo compitiendo en equipo siempre manteníamos todo el mismo template. Por ahí el template son cositas que usas mucho y que se te hacen más cómodas de escribirlo así. Creo que ahora, capaz se arrancan ahora, hay algunas cosas en C++ que ya no hace falta tenerlas así definidas porque las puedes hacer más fácil. Pero bueno, en mi caso, por ejemplo, para el for teníamos un for, le decíamos qué elemento queríamos usar para iterar y el rango en el que queríamos iterar. Y en vez de estar escribiendo for y inter con los cositos de arreglarlo. Y bueno, teníamos, este template estaba cortado para la presentación, pero era un template capaz que de 15 líneas, que eran todas cosas que usábamos muy seguido y que nos era mucho más rápido escribirlas así. Y lo que hacíamos era, al arrancar la comp, uno escribía todo eso y ya no hacía falta después usarlo. O sea, ya quedaba ahí y ya todos lo podíamos usar y nos simplifica. Nos ahorraba mucho tiempo de código. Acostumbrarse a usar un notebook. No sé si saben lo que es un notebook, pero suele haber en internet de algunos equipos, el nuestro está público, el de los chicos de Córdoba está público también, el de los chicos de Rosario también. El notebook es un conjunto de códigos ya hechos que en la comp solamente deberían copiarlos y que les resuelven ciertos problemas. Claramente, en muchos casos hay que modificar cosas, hay que arreglarlo, pero es clave tener uno que ya conozcan, que ya sepan cómo funciona el código ahí. Qué sé yo, si uno tiene un disk ahí en el código, tiene que saber dónde debería modificar para algo, dónde debería modificar. Y si vos
un día usás el notebook de Córdoba, un día usás el notebook de Rosario, un día usás el de Santa Fe, capaz que nunca llegás a entender bien cómo funciona. Entonces es clave tener uno que es propio, no necesariamente propio, pero siempre usar el mismo. Por ahí mucha gente que agarra de referencia, en nuestro caso, el nuestro es referencia de otros notebooks, y también cosas que uno en la práctica ha ido descubriendo, ha ido utilizando. Yo capaz puse una técnica y digo, está buena que esté en el notebook, por si lo tengo que usar de nuevo. Y no, yo les recomendaría elegir uno y después adaptarlo, pero mantener siempre el mismo. Y aprender a estimar tiempos. Por ahí uno dice, tengo la solución al problema y tiene que pensar, ¿cuánto tiempo me va a llevar implementar esta solución? Pues no es solo tener la idea, sino que es que termine funcionando. Y si estamos compitiendo en equipo, yo tengo que saber, tengo un problema que lo resuelvo en 10 minutos si tengo la compu. Y la otra persona dice, tengo un problema que lo resuelvo en 2 minutos si tengo la compu. ¿Quién tiene que usar antes? El de 2 minutos. Entonces, eso de saber estimar no es fácil, no es para nada fácil, porque uno por ahí dice, me va a tardar esto, y por ahí cuando está en la compu le tarda más, o se buguea, o lo que sea. Pero bueno, tener un estimado ahí bueno, me va a tardar 5 o 6 minutos, me va a tardar 20 o 25 minutos, es bastante clave para la organización. Eso, por ejemplo, se anota en la tablita, necesito la compu, voy a tardar 20 minutos en este problema. Y eso, después, siempre termina siendo más, pero uno le pone un estimado más o menos. Bueno, entender bien el enunciado, eso es algo que hasta el día de hoy a mí me cuesta. Hay que saber leer, y yo suelo leer mal los problemas, pero tiene que saber, de alguna manera, estar seguro de lo que dice el problema es lo que realmente yo entendí. Por ahí pedirle a un compañero, che, ¿querés leerlo de nuevo? O ver los casos y decir, a ver, si yo hiciera lo que estoy pensando, me da lo que me tiene que dar la respuesta. Entonces, detenerse un tiempo, 1 minuto más, 2 minutos más, nunca viene de más. Y muchas veces les va a ahorrar tiempo, porque a mí me pasó muchas veces de leer un problema y decir, nada, tengo que hacer esto. Y digo, dame la compu que ya lo tengo. Y lo envío y digo, no, hice cualquier cosa. Entonces, lo importante es realmente estar seguro de que lo que leímos es eso. Por ahí es más fácil el problema, por ahí es más difícil, por ahí no es el momento de la competencia para pelear ese problema. No lo agregué acá, pero si están compitiendo en una instancia importante, generalmente tienen el scoreboard, y viendo el scoreboard uno dice, bueno, si este problema no lo hizo nadie y nuestro equipo no es tan bueno, entonces capaz no es el problema que hay que hacer. Hay que hacer lo que están saliendo. Después, si uno ya empieza a mejorar, puede decir, bueno, este problema lo metí un equipo, a mí capaz también me sale, digamos. Eso ya lo van a ir evaluando y lo van a ir entendiendo a medida que compitan. Pero es muy importante si van a simular esto, ¿sí? Una pregunta más o menos. ¿Cómo se evalúa que, o sea, tengo que leer todas las tareas, los ejercicios, y ahí evaluar cada uno por uno, o cada uno por separado va? Buena pregunta. No lo noté acá, volvemos si quieren un poquito. Acá, nuestra estrategia del equipo al menos, después cada uno tiene la suya, era yo siempre iba al medio y me expandía para los costados leyendo problemas, y bueno, Juanpi empezaba del fondo y Nano siempre del principio, o al revés, de alguna manera, los dividíamos tipo A, B, C, D, los lee, tal, los lee. Y bueno, al principio yo generalmente, que era el que copiaba el template, buscaba alguno fácil, tipo leía medio rápido por arriba. Si veo un enunciado cortito lo lees, si veo un enunciado así re largo, decís, bueno, ya veo si sale. Y después ver el estándar. Les va a pasar ahora cuando compitan, si compiten hoy, si ven que 10 equipos están metiendo el F y alguno quería el F, che, porque ese va a salir. Tipo, es más probable que salga ese que el que tiene 0 envíos, digamos. Entonces, la compa te va un poco enseñando dónde hay que leer. Por ahí pasa, y ha pasado muchas veces. De hecho, pasó en el técnico anterior, si no me equivoco, que en inicial y en avanzado había un problema compartido, que en avanzado no lo hizo nadie, y en inicial lo hicieron 2 equipos. ¿Por qué? Porque en avanzado nadie lo leyó, o por ahí dijeron, parece difícil, ni lo leo, y era un problema que si lo hicieron equipos iniciales era porque podía salir a los de avanzado también. Entonces, no hay una estrategia así óptima para esto. Uno va medio dejándose llevar, pero bueno, yo le diría que en general el inicial es muy útil ver el standing. Ya si uno tiene un equipo muy bueno, que no era mi caso, agarraba y había equipos que leían un problema re difícil de salida.
nosotros generalmente seguíamos el orden de la competencia, veíamos lo que estaban haciendo, eso tenía que salir, y si alguno estaba inspirado, bueno, capaz salía alguno más, medio raro. Pero bueno, en general, si nadie lo mete al problema es porque está difícil, no suele ser al revés. Pero sí, recomiendo leer, más que nada por ahí hay problemas que son difíciles, pero a uno le gusta y dice, este problema tiene esto que está re interesante, y después en el absorbing lo podés hacer, o decís, me gustaría saber cómo se resuelve, qué es lo que creo que tiene la gente que viene a competir, que tiene esa curiosidad de, este problema es lindo, me gustaría en algún momento poder resolverlo. Que a mí me pasó, hace poco pasó que resolví un problema que había leído al principio cuando arranqué a competir, que no tenía ni idea, y dije, mirá, esto me acuerdo que nunca me salió y ahora me sale, y eso está bueno. Bueno, intentar hacer una demo, esto no es, yo no lo hacía tanto cuando competía, pero ahora de coach le estoy dando bastante importancia. Si tenés una idea, intentar de alguna manera chiquita probar, decir esto es cierto porque se cumple esto. Y por ahí ayuda a romper las ideas que son malas, pues si uno intenta probarlo, como que hace un esfuerzo un poco más de estar seguro que lo que voy a codear es cierto. Pues perder el tiempo de codear algo largo, 20 minutos, porque no hiciste una demo chiquita, no es muy rentable. Bueno, leer las editoriales, generalmente los problemas tienen una explicación, o mañana vamos a ver los de resolución de inicial y vamos a explicar cómo se habla el problema. Intentar entender el cómo, si hace falta preguntar, si hace falta decir, che, esto yo no lo entendí, porque esa es la parte que te hace mejorar, el entender. No es solamente agarrar y codear la idea, porque ahí uno le dice, no, esto sale así, y yo voy, me siento en mi casa, lo codeo y lo envío y me da suerte. Y capaz no aprendí nada haciendo eso. O sea, realmente me interesa saber por qué llegué a esa solución, o qué debería haber pensado para llegar a esa solución, y eso es lo que realmente a uno lo mejora. Y bueno, ahora que está la guía, que es bastante útil, usarla como herramienta, no decirles solucioname este problema, sino capaz, yo voy hasta acá en el problema. Me das un siguiente paso, eso lo hacía mucho yo con los chicos que entreno, es como, bueno, yo te doy un hint del problema, yo ya sé la solución, no me sirve que te diga yo la solución y que vos las copies y la pegues, digamos. No me sirve a vos tampoco que yo te diga la solución y vos la codees, no. Yo te doy el siguiente paso mental que necesitas y vos intentás llegar a algo nuevo. Si no llega a algo nuevo, sí, vamos a ir avanzando, pero la IA se puede usar de la misma manera. Y creo que es importante para que uno mejore, porque después cuando esté en la compa no va a tener la IA. Entonces tiene que saber que es importante como herramienta. Sí. ¿Cuánto tiempo dedicarle al problema que no le sale? Ahí hay discusiones. Mi opinión es que si vas 10-15 minutos y no avanzaste nada, tipo 10-15 minutos sin avance. Porque si vos en 10 minutos hiciste 2 observaciones que tenés ahí y avanzaste un poquito más, seguís peleándolo, porque vas bien, digamos, vas encaminado. Por más que no sean ciertas, por más que digas, tengo estas nuevas ideas. Desde que no te salió nada, 10-15 minutos, ahí decís, bueno, si hay editorial, leo un poquito de la editorial. Leo un hint si hay. Le pregunto a alguno que sabe más, que ya lo hizo, y le digo, che, dame una pista de cómo sigo acá. Llegué hasta esto. Y eso para mí es lo que, tipo, el orden del lógico que uno tiene que llegar para ir mejorando. En todo, pero no se cumple solamente en esto. Yo recomiendo 10-15 minutos. Hay gente que dice, si no te sale hoy, no lo hagas y hacelo más adelante. Yo no opino igual, pero ya es un tema personal. Bueno, Absolvear, este es un ejemplo del año pasado, un problema que enviamos, no sé, creo que a la compa lo enviamos como 15 veces y estaba mal. Y bueno, después cuando llegamos al lector, lo sentamos, lo vimos, creo que lo hablé con unos chicos de Chile que me dio una idea así como, che, ¿pensaste en esto? Y dije, no, está bueno eso. Y bueno, pues nos sentamos y salió. Y después el problema lo hablamos claramente con todo el equipo, le contamos, che, este problema sale así, está esta idea que nunca habíamos visto, que estaría buena que todos sepamos. Por ahí contarse los problemas en el equipo después de haberlos hecho también es importante, porque si no termina la compe y cada uno hizo 2 problemas y nadie aprendió de lo que hizo el otro problema, y eso no está bueno. Esto claramente ahí lo envié yo, pero seguramente lo hablamos y si no me equivoco, bueno, incluso a todos los chicos que no eran del equipo, que ahora es del equipo de Mariano, también se lo enseñamos para que ya lo sepa hacer. Y bueno, Absolvear es realmente
lo más importante si quieren mejorar. Y mi consejo personal es, de cada comp individual, siempre a ver el siguiente problema que no le salió. Ese no hay duda que tiene que salir, digamos. Porque si vos hiciste una comp de 5 problemas, y eso ya lo sabías hacer, digamos, ¿no? Seguramente descubriste, usaste cosas que ya tenías. Pero el que no te salió es el que te da la mejora. El que te dice, che, esto es lo siguiente que no me sale, es lo siguiente que tengo que mejorar. Para mí es sí o sí eso. Y bueno, después intentar, si podés hacer todo, digamos, pero el siguiente tiene que ser sí o sí. Porque si dejas pasar la siguiente copia va a volver a ser 5 y no va a cambiar. ¿Ese qué nivel de dificultad tiene? ¿Cómo? ¿Qué nivel de dificultad tiene? No, este problema es bastante difícil. Era avanzado, en la compra no lo salió y está difícil. En el puntaje ese que le ponen de 800 a no sé cuánto. Debe haber sido 2000 capaz. Era bastante. De hecho sale no sé si lo voy a explicar, pero sale con un tema de la clase de flujo de hoy. Así que nada, y tenía ahí unas optimizaciones, era bastante complejo. Pero bueno, un lindo problema, si en algún momento llegan a hacerlo, está bueno. Y nada, absolver. Realmente el absolver es lo que te mejora como competidor, además de todas las otras cosas. Pero bueno, llegar y lo que no salió en las compes en equipo se puede aplicar medio la misma lógica. Capaz que el que estabas peleando que no llegaste a enviar, ese tiene que salir. O capaz leerlo, o sea, después de la comp ves el F lo metieron todo, no lo metieron tu equipo, ese tiene que salir también. O sea, eso, tenés que sentarte y ver lo que no te salió y mejorar. Porque si no, todo lo que hiciste en la comp te mejoró la dinámica del equipo, pero no mejoraste como competidor. Y eso es necesario. Bueno, no estancarse en un problema, eso es clave. Si vos decís, este problema, capaz no está metido todo, pero yo no tengo ni idea, y bueno, leete un problema más, cambia un poco la cabeza. Un consejo que daba un compañero de equipo era, parate, caminá, toma agua, no te quedes ahí mirando la hoja, porque si te quedas mirando la hoja, estás ahí bloqueado con la cabeza ahí. Capaz cuando vas al baño, cuando te tomas un poco de agua, pensás un poco, caminás un poco, te despeja un poco la cabeza. Y bueno, si te ocurre una idea nueva o decís, esto que estaba acá en mi cabeza no lo podía ver porque estaba nublado. Bueno, leer, yo no les digo leer todos los problemas porque está bueno leer todos los problemas, pero por ahí te lleva bastante tiempo. Tipo, leer un problema entero y entenderlo, no sé cuánto tiempo llevará, media hora, una hora, depende de qué tan largo se lo enunciado. Pero tener un par de problemas leídos, un par de ideas como para cambiar un poco. Mismo hablar con un compañero de algún problema siempre viene bien. Usen el equipo, porque para algo compiten en el equipo. Competir las compras del equipo como si estás individualmente vos nomás, no sirve mucho. Así que, bueno, resolver casos más simples y ver cómo mejorar es medio similar a los hints. Uno tiene que ir desde una base del problema, decir, esto no sé resolver, ¿cómo llego a esto? ¿Cómo optimizo esto? ¿Qué observación me falta acá? Eso es muy importante, llegar desde algo chiquito a algo más grande. Como les contaba acá del Perfect Zoom, uno dice, bueno, puedo iterar todo y sumar, pero esto no es tan óptimo. ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? Y capaz de usar Perfect Zoom, capaz de usar este algoritmo, capaz de usar este. Eso viene siempre bien. Y bueno, el último consejo de todos es disfrutar, porque es lindo competir, es lindo los entrenamientos en equipo, es lindo todo, no sé, los viajes o las competencias o lo que sea, y por ahí uno está tan enfocado en, no sé, quiero ganar, quiero que me vaya bien, quiero hacer esto, que no se queda con realmente todo el momento, todas las experiencias o lo que uno vive, la gente que conoce. En mi caso en particular yo conocí un montón de gente de todos los países y con muchos tengo unas relaciones tipo, sigo viendo, sigo hablando, y eso es realmente lo que gané de la competitiva, no las compes en las que llegué, que también está bueno, pero uno tiene que valorar así como los momentos chiquitos de las simulaciones. Yo tengo buenos recuerdos de todos los técnicos que fui, toda la gente que me crucé, y eso también es parte de la competitiva y parte de la comunidad que tenemos, y que estaría bueno que todos tengamos eso, que recibamos algo de eso. Bueno, yo voy cerrando. Gracias por asistir, gracias por prestar atención, por escuchar, por las preguntas también. No sé si alguno tiene alguna pregunta en particular. Bueno, empezamos acá. Como equipo, ¿se especializaba uno en cierto tipo de tema o todos hacían de todo?
Un poco y un poco. Teníamos Juanpi, es crack en geometría, va a dar las clases creo mañana de inicial. Bueno, él sabía, yo de geometría sé cero. Realmente yo lo podía ayudar con teoría de ilusión y le explico lo que hay que hacer. Pero yo sé cero, realmente no sé nada. Pero los demás temas estaban más o menos repartidos. Todos sabíamos un poco de todo, pero bueno, capaz que algunos saben un poco más de strings, entonces si es de strings, bueno, míralo vos. Si es de esto, míralo vos. Eso, hay diferentes formas de organizarse. Hay gente que prefiere que haya uno que no use la compu, por ejemplo, y que solo resuelva problemas. Nuestro equipo siempre fue muy variados, excepto por eso de Juanpi, que era el buen ejemplo que los demás sabíamos un poco de todos y clave es saber qué sabes hacer vos bien y qué sabe hacer el otro bien también. Porque por ahí yo digo, este problema te suele salir a vos. A mí me pasaba mucho, yo soy bueno para problemas que hay que tener ideas como medio locas y me pasaba que venía mi compañero y decía, este léelo vos que seguro te sale. O al revés, yo decía, este léelo vos que seguro te sale. Porque yo sé que te va a salir a vos y es cierto, digamos, los conocemos. Bueno, no sé, otra pregunta. Sí. ¿Has mostrado sort para ordenar un vector? ¿Es como la forma más óptima de ordenarlo al vector? Sí, sin duda. O sea, está optimizado al máximo, entonces es la forma estándar y la forma correcta de ordenar el vector. Puede haber, o existen variantes, por ejemplo, si vos tenés poquitos elementos, del 0 al 5, por ejemplo, y querés ordenarlo, capaz no te conviene hacer el sort común, sino el counting sort, que es básicamente contar cuántos tengo del 0, cuántos tengo del 1, cuántos tengo del 2, y después los pongo en orden. Eso es muy específico, digamos, y capaz tiene validez para menos de 50 elementos, ponerle algo así, que podés hacer un vector de frecuencia, qué sé yo. En general son estándares. Pocas veces está el counting sort, y cuando esté counting sort seguramente te vas a dar cuenta, porque ya es bastante avanzado, digamos. ¿Alguna pregunta más? Sí. Cuando lees el enunciado, por ejemplo, y ves la salida de todo el concepto y estás trabado, ¿se puede? ¿Cómo no sé? ¿Repetime? O sea, ves el enunciado y no se entiende bien el enunciado. Sí. ¿Se puede pedir más ayuda? Acá en inicial, sí. Yo entiendo que, bueno, yo voy a estar por acá, no sé hasta qué hora, pero voy a andar por acá. Los años anteriores al menos ha sido así, que en inicial, en las compras de verdad no. Ya te digo que no. Suele pasar que tenés un lugar para enviar preguntas y que ellos decidirán si te pueden responder eso o no. Eso son las copias oficiales. Acá en el Training Camp, en general se ayuda al inicial, cosa de que no esté todo en 5 horas mirando la pantalla, porque no está bueno que sea así. Entonces, bueno, si vos estás trabado, tenés que preguntarle a alguien, che, ¿me podés dar una ayuda? No sé, ¿se puede preguntar esto? Vos preguntás, lo último te van a decir, che, no te puedo decir eso, no te puedo decir cómo sale, pero te puedo dar una ayuda capaz. No digo yo solo, sino que la gente que va a estar. Inicial es un poco más ligero el tema, porque no es una copia oficial al fin de cabo. Para que practiquen y para que mejoren. ¿Alguna pregunta más? Sí. Yo tengo un par de dudas sobre la competencia. Todos los problemas van lo mismo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo son las penalizaciones? ¿Cuántas veces lo pueden enviar? Lo podés enviar las veces que quieras. Pero no me acuerdo si son 10 o 20 de penalidad que te da. Pero uno de esos dos números, que depende de la compra. Creo que acá es 20. Entonces, por ahí vale la pena pensar un minuto más y no llevarse 20 de penalidad. Pero bueno, podés leer las veces que vos quieras, va a terminar valiendo uno igual. Te hace un montón de puntos de penalidad, pero mejor tener un punto más que la penalidad importa para desempatarlo porque tiene la misma cantidad de problemas. Entonces, en ese sentido, enviarlo las veces que quieras. Yo recomiendo que debugues como para enviar algo correcto, pero bueno. ¿Lo de la penalidad cómo funciona? Uno cuando hace problemas, la forma de desempatar quién ganó es quien tiene más problemas. Cuando hay empate en cantidad de problemas, uno tiene penalidad que es el tiempo que tardó en que sea el accepted, desde que inició la competencia, de minutos. Tardé 5 minutos, tengo 5 de penalidad. Ahora, si yo envié 2 veces el problema mal y después me dio accepted, cada una de esas me subió 20. Entonces yo no envié los 5 minutos con 2 envíos malos, me queda 20 más 5. Eso es importante cuando hay un empate de puntos. En general, en las compras importantes no suele ser
tan importante como haber hecho más problemas, porque siempre hay cortes por problemas. Y por los que tienen más de 5 no importa la realidad, clasificar. Pero a veces hay cupos más limitados que dicen, bueno, los primeros 20 son los que van y capaz va a estar 21 con la misma cantidad de problemas y por toda la prioridad. Perdón, una consulta respecto a eso. Yo nunca vi una competencia de alto nivel, digamos. La pregunta sería, me imagino yo en la final del mundo, ¿no estarían así cabeza a cabeza o se suele definir con 20 problemas de diferencia? Cuando fui yo en Egipto, por ejemplo, el final fue muy bueno, parecía de película, porque todos los primeros equipos tenían 9, creo, y el equipo que ganó era el quinto que tenía 9, que metió uno faltando un minuto con él, o 2, entonces ganó con 10. Suele pasar que los equipos buenos se sacan diferencia, pero nunca es tanta. Claro. Sí, ha habido finales que se definen por penalidad, ha habido finales que hubo una final creo que se definió por 20 de penalidad, que es justamente un envío incorrecto. O sea que pasa, depende de la copa y pasa. En nuestro caso, el año que clasificamos a Egipto, fue una copa súper cerrada, que el primero tuvo 8, el segundo tuvo 7, y todos los demás que clasificamos éramos con 6. Pero nosotros éramos los primeros, segundos con 6 problemas, por tema de penalidad. Hicimos los 6 que hicimos fueron rápidos. Y ya el séptimo era una dificultad que era bastante más alta. La idea del que hace la compe, porque bueno, yo he estado también del lado que hace la compe, es intentar que la compe sea lo más variada posible y que bueno, salgan todos los problemas, pero que no un equipo haga todos los problemas, porque no es divertido así. Así que se intenta un poco ahí equiparar un poco, digamos. Sí. ¿Ustedes como equipo hacían algún tipo de pseudocódigo o solamente para ejercicio? Sí, no puse como consejo, pero muy buena pregunta. Sí, pseudocodear cuando no tenés la compu es lo que tenés que hacer. Si ya tenés la idea en la cabeza, escribirlo en papel, entonces después no es pasar el código exacto, pero ya tenés un poco armado lo que tenés que codear y ya tenés en la cabeza un poco, quiero codear esto y lo voy a codear así, y acá voy a hacer un for, y acá voy a hacer un vector, y es como que te organiza bastante. A mí me pasó que yo no quería pseudocodear nunca, era como decía, nada, no hace ni falta eso. Y cuando lo empecé a usar, empecé a mejorar bastante porque después cuando me daban la compu, ya tenía todo armado lo que tenía que codear. No era tal cual, uno no agarra y copia así textualmente de eso, pero ya tenés la cabeza organizada y qué necesito, qué me hace falta, qué no me hace falta. Y bueno, por ahí mismo te das cuenta de los bugs ahí de tu idea. Entonces sí, muy importante hacerlo. Respecto a cuando termina la competición, me habías comentado que se podía seguir subiendo los ejercicios. Sí. ¿El tema del puntaje es el mismo o cuándo se No, cuando uno termina la competición, puede seguir viéndolas, le va a dar la respuesta al juez, pero ya la competencia terminó. Es para que uno mejore y para que uno sepa si el problema anda o no. O sea, no tiene ninguna ventaja para la compe que ya pasó. O sea, pero para vos sí, es de hecho la mayor ventaja ahí, cuando te sentás ahí. Y bueno, por ahí no sé si este año va a ser, pero años anteriores había un ranking que era, bueno, sumaban los puntos de la compe y te sumaban individualmente los puntajes de los problemas que hiciste de más después de competir. Y eso definía unos premios, así, que estaban unos mates, unas cosas así. Creo que este año eso se hace de nuevo, así que si les interesa un mate, intenten ahí meterle problemas de absorbir. Nada, está hablando de mate, es lo que te hace mejorar justamente. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Qué se puede llevar a la competencia? ¿Solo el notebook? Impreso lo que vos quieras. Acá en el Technic Hub, lo que vos quieras. En las copias oficiales, lo que vos quieras también. Pero ya en las instancias más, tipo en PDA y en la Word Final, tenés un límite de 25 hojas. Entonces tenés que cortar lo que sea. Nuestro notebook, si lo ven en internet, tiene una versión como más mínima, que es más chiquita, que es para enviar. La que envías, puedes tener que enviar el PDF con tiempo y lo miran, que no haya nada raro. Podés llevar el código que vos quieras, pero el tema es, bueno, tener un límite está bueno para que no sea 1000 hojas que evaluar, que no haya nada raro. ¿Y eso incluiría los templates que nos habían mencionado en la primera parte? Sí. O sea, los tenés ya impresos, ¿no? Podrías... Sí, tenés que llevar tenés que enviar el PDF y ellos te lo imprimen. Claro. Pero sí.
Igual en la regional, por ejemplo, o en el TAP no hay un límite, vos podés llevar lo que vos quieras impreso, no podés llevar nada digital. Tipo, incluso creo que si tenés reloj, por ejemplo, te lo hacen sacar y cosas así, que bueno, eso ya es más cuestionable por qué. Pero bueno, está bien. Impreso podés llevar lo que quieras. No, esa es la duda, digo, pues, perdón, pensé que cuando decías tener los templates era como una especie de archivo. No, es impreso siempre. Ah, Todo genial. en papel. Igual acá, en Training Camp, puedes tener en internet, nosotros entrábamos al GitHub y mirábamos ahí, porque no hace falta tenerlo impreso. Uno además acá apela a la honestidad de los competidores de que no usen inteligencia artificial en la comp porque no tiene gracia competir así. Pero bueno, no hay nadie, y si lo hacen nadie te va a decir nada, pero no lo hagan como está mal, digamos, no les va a servir de nada. Háganlo después de la comp para absolver también, digamos. Pero bueno, acá se apela mucho a la honestidad y a la. En el TAP creo que también, ya después la regional se pone un poco más intenso de que nadie haga trampa porque sería injusto. Además porque hay muchas sedes por toda Sudamérica y no sería justo que unos usen internet y otros. La competencia, no tengo idea, pero ¿dónde programan? ¿Directo en la página o en el editor? No, generalmente suele haber bastantes editores y vos usás el que vos quieras y el lenguaje que vos quieras. Suele enviarse con tiempo para el TAP, por ejemplo, para la regional y eso, la lista de editores disponibles, la lista de programas y versiones de cada lenguaje disponible. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces acá termina la clase.